Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que va a captar vuestra atención, algo que hemos estado esperando con muchísima expectación. Se trata de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su carisma y su talento en la actuación, sino también por su personalidad, esa que a veces nos deja con la boca abierta. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman. Y hoy, mis amigos, vamos a desvelar algo muy especial, la mujer que, según él mismo ha confesado, cambió su vida. ¿Quién será esa misteriosa figura? ¿Qué impacto ha tenido en el camino de este astro turco? Pues bien, para descubrirlo, os invito a quedaros conmigo hasta el final de este vídeo, y si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón de suscribir para no perderos nada de lo que compartimos aquí. ¡Vamos allá! Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en las pantallas de televisión y en las redes sociales, es mucho más que un rostro atractivo y un actor talentoso. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de su evolución, de sus éxitos en producciones que han traspasado fronteras y de cómo ha sabido conectar con el público de una manera muy especial. Pero detrás de las cámaras, de los rodajes intensos y de las alfombras rojas, hay un hombre con sus propias experiencias, sus propias batallas y, por supuesto, sus propias inspiraciones. Y es precisamente en esa esfera más íntima donde a menudo encontramos las historias más fascinantes, esas que nos permiten humanizar a las figuras públicas que tanto admiramos. Hoy nos adentraremos en una de esas revelaciones que nos permite ver una faceta más profunda y reflexiva del actor turco. En una reciente entrevista, que ha dado la vuelta al mundo y ha generado un revuelo considerable, Can Yaman hizo una confesión que dejó a muchos sorprendidos y profundamente intrigados. Habló de una mujer, una figura clave que marcó un antes y un después en su vida. No se trata de una pareja actual ni de una exnovia famosa, al menos no en el sentido que muchos podrían estar pensando. La forma en que lo describió, con una mezcla de gratitud, admiración y una emoción palpable, nos hizo darnos cuenta de que esta persona va más allá de las relaciones sentimentales convencionales, trascendiendo el ámbito romántico para adentrarse en la esfera de la guía, el apoyo incondicional y la influencia transformadora. Vamos a intentar desgranar un poco esto. Can Yaman no es solo un actor. Es un profesional que ha invertido muchísimo en su carrera, en su formación, en su cuerpo y en su mente. Ha tenido momentos de gran intensidad en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Ha enfrentado presiones, ha tomado decisiones importantes, y en ese torbellino de experiencias, siempre hay alguien que te tiende la mano, que te muestra el camino correcto, o que simplemente te da esa chispa que necesitas para seguir adelante. Y al parecer, esta mujer ha sido esa persona para él. No es una figura efímera, sino un pilar en su desarrollo. La manera en que Can Yaman se refirió a ella no fue casual. Habló de un punto de inflexión, de un momento en el que sus perspectivas cambiaron, en el que quizás él mismo se sentía un poco perdido o en duda, y esta mujer apareció para guiarlo. No dio nombres, y aquí es donde reside gran parte del misterio y del encanto de esta historia. Sin embargo, sí describió su influencia de una forma muy profunda. Mencionó que le enseñó a ver las cosas desde otra perspectiva, a valorar aspectos de la vida que quizás antes pasaba por alto, y a tener una mayor claridad sobre sus objetivos y su propósito. Este tipo de guía no se encuentra fácilmente, especialmente en un entorno tan competitivo y a menudo superficial como el del espectáculo. Pensad en ello por un momento. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias y las presiones pueden ser abrumadoras, tener una persona en tu vida que te ancle, que te recuerde quién eres realmente y hacia dónde quieres ir, es un tesoro invaluable. Can Yaman ha sido muy abierto sobre la importancia del esfuerzo, de la disciplina y de la pasión en su carrera. Pero estas confesiones sugieren que hubo una guía externa, una sabiduría compartida, que potenció aún más esos atributos inherentes. Es como si esta mujer hubiera sido el catalizador que desbloqueó su máximo potencial. Podríamos especular sobre quién podría ser esta persona. Una mentora profesional que vio en él un talento excepcional y le ayudó a pulirlo. Una amiga cercana con una gran intuición y una capacidad para ofrecer consejos sabios en momentos cruciales. Una figura familiar, quizás una madre o una tía, que le inculcó valores sólidos desde joven y que siguió siendo su confidente a lo largo de los años. Lo que sí queda claro es que su impacto no fue efímero. Habló de un cambio duradero, de una transformación que se ha mantenido en el tiempo y que ha moldeado al Can Yaman que conocemos hoy, un profesional dedicado, un artist.
Está en constante crecimiento y un hombre con una perspectiva madura sobre la vida. A veces en nuestras propias vidas tenemos a personas que, sin ser conscientes de ello, nos marcan de una manera profunda. Un profesor que te inspira con su pasión por la enseñanza, un amigo que te da un consejo clave en un momento de crisis existencial, un familiar que te muestra una nueva forma de ver el mundo y te abre los ojos a nuevas posibilidades. Y cuando alguien tan visible como Can Yaman, con tantos focos apuntándole y con la presión de mantener una imagen pública, decide compartir una historia así, nos hace reflexionar sobre la importancia de esas figuras en nuestras propias vidas. Nos recuerda que el éxito rara vez se alcanza en solitario. La forma en que él lo expresó sugiere que esta mujer le transmitió una filosofía de vida, o quizás le ayudó a redefinir su propia filosofía. Pensemos en las exigencias de ser una figura pública, las críticas, las expectativas, el escrutinio constante de cada uno de sus movimientos. En medio de todo eso, tener una brújula interna bien ajustada, una visión clara de sus metas y una fortaleza emocional robusta, es fundamental para no perderse en el camino. Y esta mujer, según las palabras de Can Yaman, le ayudó a construir o a afinar esa brújula, proporcionándole las herramientas para navegar por las turbulentas aguas de la fama con mayor serenidad y determinación. Es interesante notar cómo los hombres exitosos, en muchas culturas, a menudo atribuyen sus logros, en parte, a las mujeres importantes en sus vidas. Ya sean madres que les brindaron apoyo incondicional, parejas que les animaron en sus sueños, hermanas que les ofrecieron perspectivas únicas, amigas que les mantuvieron con los pies en la tierra, o mentoras que les guiaron profesionalmente, su influencia puede ser profunda y a menudo subestimada. En el caso de Can Yaman, parece que esta mujer le ofreció una perspectiva diferente, quizás más madura o más enfocada en valores fundamentales como la integridad, la perseverancia y la gratitud, que le permitió navegar por las complejidades de su carrera y de su vida personal con mayor equilibrio. No se trata de romantizar la situación o de caer en generalizaciones, sino de reconocer el valor intrínseco de la conexión humana y la influencia positiva que podemos tener unos en otros. Can Yaman, con su fama global, su atractivo y el torrente de oportunidades que se le presentan, podría haber caído fácilmente en muchas trampas o distracciones que a menudo acechan a las celebridades. Sin embargo, si esta mujer logró canalizar su energía, enfocar su talento y mantenerlo conectado con sus principios, entonces su contribución es inmensa y digna de profundo respeto. Quizás esta mujer le enseñó sobre la humildad, sobre la importancia de la gratitud en cada paso del camino, o sobre cómo mantener los pies en la tierra a pesar del éxito arrollador que ha cosechado. O tal vez le brindó el apoyo emocional necesario para superar momentos difíciles, para recuperarse de decepciones profesionales o personales, o para mantener la motivación cuando las cosas se ponían cuesta arriba y las dudas amenazaban con apoderarse de él. La ausencia de un nombre específico en sus declaraciones solo aumenta el aura de respeto y admiración que siente por ella. Es como si el reconocimiento a su influencia fuera suficiente, sin necesidad de colgarle una etiqueta pública o de exponerla innecesariamente a los medios. Esto nos lleva a pensar en la discreción, en la importancia de las relaciones auténticas y profundas que no necesitan ser validadas por la opinión pública o por la validación externa. Can Yaman, a pesar de ser una figura mediática de primer orden, parece valorar profundamente estas conexiones privadas y significativas, aquellas que nutren su alma y fortalecen su espíritu. Podríamos imaginar que en algún momento crucial de su carrera, quizás cuando estaba empezando a despuntar y las oportunidades aún no eran tan sólidas, o cuando se enfrentó a un gran desafío profesional que ponía en riesgo su futuro, esta mujer le dio el empujón que necesitaba, la confianza para seguir adelante. O quizás incluso ahora, en la cima de su éxito, cuando las presiones y las expectativas son aún mayores, sigue siendo una fuente vital de sabiduría, serenidad y apoyo. La frase "cambió mi vida" es muy potente y sugiere una transformación profunda y duradera, un antes y un después que ha reconfigurado su trayectoria vital. Para terminar de redondear la idea, pensad en la trayectoria de Can Yaman. Ha pasado de ser un actor emergente con un gran potencial a una estrella internacional con seguidores en todos los continentes. Ha pasado por diferentes etapas de su carrera, ha aprendido muchísimo de cada experiencia, y es innegable que ha tenido que tomar decisiones importantes y a menudo difíciles. En ese proceso de crecimiento y consolidación, tener una consejera de confianza, una persona que le ofrezca una visión objetiva y valiosa, que le ayude a discernir lo importante de lo secundario, es un activo invaluable. Si nos ponemos en su piel, ¿qué tipo de consejo o guía podría haber recibido de alguien que tuvo un impacto tan profundo en su vida?
Quizás le enseñó la importancia de la paciencia en un mundo que a menudo premia la inmediatez y la gratificación instantánea. O la relevancia de la autenticidad en un entorno donde es fácil caer en la falsedad y la pose. O la necesidad imperiosa de cuidarse a sí mismo, tanto física como mentalmente, para poder rendir al máximo y mantener su bienestar a largo plazo. Estas son lecciones que trascienden la profesión y se aplican a cualquier ámbito de la vida. La confesión de Can Yaman nos abre una ventana a esa parte más personal, vulnerable y reflexiva de un hombre que a menudo vemos en la cumbre del éxito, rodeado de admiración y glamour. Nos recuerda, de una manera muy poderosa, que detrás de cada gran logro, de cada carrera ascendente, hay una compleja red de personas y experiencias que nos forman, que nos moldean y que nos ayudan a convertirnos en quienes somos. Y sobre todo nos muestra la profunda gratitud que puede sentir una persona hacia otra por haber tenido un impacto tan significativo y positivo en su camino, por haber sido esa luz que ilumina la senda. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con esta intrigante historia sobre Can Yaman y la mujer que, según él, cambió su vida. Ha sido un viaje fascinante a través de sus palabras, de las implicaciones de su confesión y de las reflexiones que nos invita a hacer sobre el papel de las influencias positivas en nuestras vidas. Hemos explorado la posible naturaleza de esa influencia transformadora, el valor incalculable de las relaciones significativas y auténticas, y la fuerza que encontramos en el apoyo mutuo, incluso cuando ese apoyo viene de una figura discreta pero poderosa. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión y vuestras impresiones. ¿Qué pensáis sobre esta confesión tan personal de Can Yaman? ¿Quién creéis que podría ser esa misteriosa mujer que ha dejado una huella tan profunda en su vida? ¿Quizás tenéis alguna teoría? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras reflexiones, vuestras preguntas y vuestras teorías, y siempre intento responder a tantos como puedo. Y si este vídeo os ha parecido interesante, si os ha aportado algo, si os ha hecho reflexionar o simplemente os ha entretenido, por favor, regaladnos un me gusta. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva enormemente a seguir creando contenido para vosotros, contenido que nos conecte y nos haga pensar. No olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Can Yaman o que disfrutan de las historias sobre las inspiraciones detrás del éxito. Así, ellos también podrán descubrir esta historia y unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no formáis parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Haced clic en el botón de suscribir, que encontraréis justo debajo de este vídeo, y activad la campanita de notificaciones para ser los primeros en enteraros de cada nuevo vídeo que publiquemos. Así no os perderéis nada de lo que compartimos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por vuestro tiempo y vuestra atención. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!